5 de enero del año 2023 quiero compartir y recomendar esta obra del maestro doctor Raúl Carrancay Rivas, maestro emérito de la UNAM, a quien tuve el gusto de ver físicamente, ¿no?, en la UNAM. Lo vi pasar, ¿no?, y es en verdad memorable la presencia del maestro. En esta obra, Teoría de la Culpabilidad, hay que recordar que junto con su padre el maestro tiene el Código Penal Federal Anotano, y acá el maestro, en la teoría de la culpabilidad, propiamente establece su teoría personal sobre la culpabilidad. Es una obra pequeña, como deben de ser las grandes obras, y que contribuye, y eso da lugar también a decir que el maestro es doctor, ¿no? Porque ya propiamente el maestro pues da su postura, ¿no?, acerca, y su teoría acerca de la culpabilidad, ¿no? Una de las claves de esta obra es que el maestro, quienes hemos tenido la fortuna de escuchar sus clases, el maestro tiene un gran conocimiento acerca de la filosofía, ¿no? Desde Sócrates hasta David Hume, hasta Ortega y Gasset. Tiene un gran conocimiento el maestro de literatura. En sus clases siempre cita a Dostoyevsky. Es vasta la cultura del maestro, ¿no? Cita a uno de sus favoritos, pues también es Miguel de Unamuno. Entonces, se degusta adentrarse a su teoría de la culpabilidad, recordando que pues tanto la escuela causalista, los causalistas ubican en el dolo y la culpa en la culpabilidad, el elemento del delito. Los finalistas lo ubican en la acción, ¿no? Pero en ese sentido el maestro pues da su postura. Propiamente la culpabilidad pues es la facultad que va a tener el juez de imponer la pena de prisión, los años que propiamente le marque cada delito. Entonces, ya hablando en cuestión filosófica, en una ocasión el maestro Mario Hernández, el gran maestro de la UAPJO, ponía el ejemplo del Quijote, en el sentido de que no podemos responder de dónde le viene la facultad al Estado de castigar a los delincuentes, pues, ¿no? Y pone el ejemplo el maestro Mario Hernández en Los Galeotes, pues, ¿no?, donde el Quijote también se pregunta, pues, ¿no?, ¿de dónde le viene eso? Y propiamente el tema de la culpabilidad va encaminado a esa parte, pues, ¿no? Algunas cuestiones acá que el maestro Raúl Carrancá analiza, pues es la temporalidad culpable. Y es grandioso porque así prologa su obra, pero pues durante la misma amplía el análisis, ¿no? Dice, imaginemos que transcurre 1 mes o 2 meses. ¿A quién juzgará el juez? ¿Al mismo sujeto que puede haberse arrepentido o no? ¿O acrecentando su ánimo delictivo o no? Continúa el maestro, dice, y ya será el mismo. Lo cierto es que todos cambiamos en la dialéctica del tiempo. Y cita Heráclito, dice, en el río de Heráclito, siempre el mismo y distinto. Yo no soy ahora, aunque sigo siendo el mismo. La persona que despertó esta mañana, ¿a quién juzgará el juez? ¿No juzgará fuera de tiempo? Siempre somos semejantes al anterior y próximo. Y cita el artículo 52, datos individuales y sociales al sujeto, ¿no?, del Código Penal Federal. El Código Penal Federal prescribe que al calificar el grado de culpabilidad de la gente, el juez deberá tener en cuenta la magnitud del daño y el peligro que hubiese sido expuesto a la víctima, la naturaleza de la acción o de la omisión, ¿no?
Cita por acá también a Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Es que la cultura del maestro es vasta, ¿no? Eh, una de las claves que propiamente le preocupan mucho al maestro Raúl Carrancá, pues es la cuestión de la crítica que le hace al derecho penal del enemigo de Jacobs, ¿no? Eh, y se basa propiamente el maestro Raúl Carrancá en que no puede haber pena sin ley, pues, ¿no? Y resalta la importancia del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, y dice el maestro: por lo tanto, dice, la criminalización del Estado previo a las lesiones de un bien jurídico es inconcebible en un sistema constitucional mexicano. Ya no solo posteriormente de dicha lesión del juez aplica la pena. Y cita, dice: Jacob ha llegado hasta sus últimas consecuencias. Lo que pasa es que no dieron el paso peligroso y terrible de convertir el derecho penal en un posible instrumento del Estado represivo y de corte totalitario o dictatorial. Pone el ejemplo de México, ¿no? La violencia que estamos viviendo. Y dice el maestro: el dilema es claro para algunos y ya ha sido planteado por ilustres juristas. Defender a la sociedad a costa de los derechos del individuo o defender a eso a costa de los derechos de la sociedad. Y dice el maestro: yo no lo veo ni tampoco lo entiendo así, ¿no? Yo elijo, dice el maestro, el derecho penal del ciudadano, donde la Constitución es la orientadora y organizadora de la sociedad. El gran peligro, siempre latente, de caer en tentación del derecho penal del enemigo. En verdad le pone una friega buena a Jacob y su derecho penal del enemigo. Cita a Shakespeare, ¿no? Dice aquí dos frases de Shakespeare colocadas misteriosamente en labios de Hamlet. Dice: no existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. Delicioso, pues, ¿no? Los que hemos leído el Hamlet, pues decimos: sí, pues ahí está la clave, ¿no? Cita a Montaigne, cita a Sócrates. En verdad es apasionante cómo lo establece. Y hay que decir también que dentro de su postura del maestro Raúl Carrancá, pues también está la crítica, por ejemplo, a estas cuestiones de la prisión preventiva, tanto justificada como oficiosa, ¿no? Dice el maestro, pues es que no tienen cabida en una cuestión constitucional, pues, ¿no? O sea, no podemos nosotros concebir un estado de derecho donde existan esas figuras, pues, ¿no? Entonces es buena la crítica que también hace el maestro a estas cuestiones, ¿no? Posteriormente dice el maestro sobre lo mismo. Dice: al respecto, sostengo que el Ministerio Público solo debe o deberá presumirla, nada más que presumirla, lo que no se logra, por ejemplo, con la prisión preventiva, el arraigo y la extinción de dominio. Aunado a ello a la pésima reforma constitucional del 2008, el juez, exclusivamente el juez, debería calificar la culpabilidad. Añado que conforme a la tradición de la escuela positiva, recogida en los originales artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, aunque posteriormente ampliados. No obstante, todas las corrientes que de una u otra manera se afilian al derecho penal del enemigo presuponen y anticipan la culpabilidad. Es que es cierto, ¿no? Tanto en la prisión preventiva como la cuestión del arraigo, como la cuestión de la extinción de dominio, propiamente no tenemos una sentencia, pues, ¿no? Y la cuestión de la garantía de la garantía de audiencia también, ¿no? Que también lo analiza acá el maestro Raúl Carrancá, ¿no? El derecho de audiencia lo analiza, pero en verdad de forma memorable. Cita el Otelo de Shakespeare, ¿no? Y dice el maestro, dice: en un estado culto, civilizado, la culpabilidad debe ser solo legal, jurídica, emitida por un tribunal o juez de derecho. Por en caso contrario, la libertad queda sujeta al vaivén del capricho o del oportunismo. Y dice el maestro: el proceso es, como instrumento legal humano, la cumbre de la depuración moral de la humanidad.
memorable, pues, ¿no? El debido proceso, el derecho de audiencia, ¿no? Y hace una crítica el maestro, pero tremenda, tremenda, a la cuestión de la jurisprudencia, ¿eh? No hay crimen sin ley, dice el maestro, se ha llegado al absurdo, o sea, porque el juez para la cuestión de la culpabilidad, el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo solo le establece la cuestión de la ley, pues no hay crimen sin ley, no a la jurisprudencia, pues. Y el punto tiene razón el maestro, porque el punto de la jurisprudencia podemos caer en el error judicial, pues. Y ahí es cuando yo digo, pues, me despertó de mi sueño dogmático, como Cana, como David Hume Akan, pues, ¿no? Que dice que lo despierta de su sueño dogmático. Cuando leí esto, en el sentido de la crítica que le hace a la jurisprudencia, también a mí me ha despertado de mi sueño dogmático jurisprudencial, pues, ¿no? Porque dice el maestro, oye, pues es que no puede haber, no puede ser que ahora digamos que no hay crimen sin jurisprudencia, pues, ¿no? Si no, la base es la ley, pues, ¿no? La jurisprudencia son interpretaciones que al final, pues, puede haber error judicial, ¿no? Y lo vemos como en el caso de la ministra que plagió su tesis, pues, ¿no? Han existido buenos ministros, pero pues actualmente tenemos pésimos ministros. Un buen ministro pues hubiera sido el maestro Raúl Carrancá, la maestra Raquel Contreras, el maestro Mario Hernández, la maestra Cielo Reyes Cuellar, no los que están ahorita, ¿no? Y dice el maestro acá, ¿no? En efecto, dice, resumo mi pensamiento en la especie diciendo que el artículo 193 de la Ley de Amparo y derivado al canon de no hay crimen sin ley consagrado en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional se debe interpretar recogiendo que la ley es única y exclusiva frente inmediata directa del derecho penal, no la jurisprudencia. Habría también que decir no hay crimen sin jurisprudencia. Reconozco que la palabra jurisprudencia implica derecho teórico del tribunal, derecho práctico, que es templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio, que en lo moral y en la religión corresponden ya de una de las 4 virtudes cardinales, a discernir y distinguir lo que es bueno y es malo para seguirlo, huir de ello. Mas por lo mismo el juez debe quedar en absoluta libertad de ejercer su arbitrio. A mayor abundamiento, el crimen y el delito provienen de una tipificación legal emanada del poder que es el legislativo. La jurisprudencia, en cambio, proviene de otro poder que es el judicial y que carece de facultades para legislar. Yo resuelvo el problema sosteniendo que la obligatoriedad de la jurisprudencia en materia penal es relativa. O sea, consiste en conocer, estudiar o decir razonablemente si se acepta o no, si lo ha convenido o no. El Ministerio Público y los abogados y litigantes la pueden citar con insistencia, admitiéndola o rechazándola con la argumentación, pero el juez debe de ponderar y hacer suya o no. De esta manera se ajustará el mandato constitucional del párrafo tercero del artículo 14 y al irrenunciable principio de la legalidad, no hay crimen sin ley. Nos despierta como David Hume Akan del sueño dogmático, ¿no? Por eso, en verdad, brindamos por el doctor Raúl Carranquí Rivas.